¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión me he venido a la parroquia El Calvario, que es la que tengo aquí atrás. Tengo el privilegio, tengo el honor de poder entrevistar en este episodio al padre Eldel Romero. Así que les invito a que no se pierdan el desarrollo de esta entrevista, que va a estar buenísima. Bueno, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Paco Podcast. Gracias a Filtrados El Salvador y a todos nuestros patrocinadores, como ya los vieron. En esta ocasión me encuentro en un lugar súper increíble, en un lugar majestuoso, en un lugar imponente, en la ciudad de San Salvador, exactamente en el centro histórico. Y quiero presentarles en esta ocasión, tengo el honor, tengo el privilegio de poderles presentar al padre Eldel Romero. Padre, sea bienvenido. Muchas gracias por hacer el tiempo, poder compartir con nosotros estos momentos. Sabemos que es un hombre con una agenda muy apretada, pero agradecemos mucho el espacio que nos da, padre. Bueno, muchas gracias a ustedes y a toda esta plataforma porque nos acercan más a las personas y pues bueno, precisamente a ellos un gran abrazo y un saludo desde las oficinas del histórico templo El Calvario en el corazón de San Salvador. Padre, hay una realidad que está viviendo el centro histórico de San Salvador y se ha dado un renacimiento de toda esta zona y podemos decir que ha sido un renacimiento para la iglesia del Calvario. ¿Cómo ha vivido esta etapa, este proceso de que antes se miraba a lo lejos las puntas, los campanarios, todo el techo de la iglesia, pero estaba completamente rodeado de comercio popular? ¿Cómo ha sido este cambio? ¿Cómo lo han vivido, padre? Bien, creo en primer lugar que todo ocurre en el tiempo de Dios. Recuerdo en el 2021, me parece, 2022, uno de los diarios de mayor circulación en aquel tiempo en nuestro país me hacía un reportaje sobre la majestuosidad y la belleza del Templo del Calvario y me hacían una pregunta: Padre, ¿usted cree que alguna vez pueda ser liberado los entornos del Calvario? Y yo contestaba que lo veía casi que imposible, precisamente porque también nosotros nos fuimos acostumbrando a esta dinámica. El Calvario en verdad es bello por dentro, es espectacular por dentro, es bello por fuera, espectacular por dentro, pero también a pesar de todo este comercio informal, de la delincuencia, de lo peligroso que era venir a los entornos del Calvario, ha tenido una comunidad resiliente, ¿verdad? No es de que hemos tenido un renacer o que se hayan formado los grupos a partir del reordenamiento, sino que la base de todo lo que estamos haciendo ahora es esta comunidad fiel, esta comunidad que a lo largo del tiempo han resistido a pesar de lo peligroso, a pesar de la violencia, a pesar de la dificultad que había para acceder al templo. Y ahora pues estamos viviendo una época muy bella, muy bonita, con la accesibilidad, con la visibilidad que hay del templo. Muchas personas que no conocían el Calvario ahora lo han podido conocer. Muchas personas que conociéndolo se han quedado ahora a formar parte de nuestras comunidades, de nuestros movimientos, y creemos que hemos aprovechado la oportunidad para evangelizar, ¿verdad? Yo siempre he dicho, no somos un museo, no somos una galería donde se viene a ver, somos un lugar, un templo donde se vive la fe, donde se vive la devoción y sobre todo donde queremos evangelizar a todos aquellos que así lo deseen
y también a las nuevas generaciones, a todos aquellos de nuestro tiempo. Padre, cuando uno entra a este lugar sobre el misticismo, podríamos decir, uno respira un ambiente diferente, un ambiente entre lo arquitectónico y lo espiritual. ¿Cómo logran este efecto? Fíjese que la iglesia siempre ha sido como la punta de la flecha en muchos aspectos a lo largo de la historia, a nivel arquitectónico, a nivel del arte, la pintura, la escultura, también en los conocimientos científicos y sobre todo el arte ha estado al servicio de la fe. Cuando usted habla, hay algo diferente cuando uno entra al Calvario, es esa mezcla entre lo arquitectónico, como muy bien usted lo dice, pero también la fe y la distribución, la sobriedad, porque hay una sobriedad en el templo que nos hace apuntar nuestra mirada al crucificado. En filosofía del arte o en la hermenéutica del arte, el estilo gótico tiene dos intenciones. Lo primero, la altura, y lo segundo, la centralidad. Cuando uno entra al Calvario, lo primero que uno hace es tornar nuestra mirada al cielo, ¿verdad? La luz en el estilo gótico entra desde la altura y es una luz tenue que nos va preparando, ¿verdad?, para la centralidad. Y luego nuestra mirada siempre se dirige a la nave central, al divino crucificado. De modo que la intención del estilo gótico es siempre arriba y enfrente de ti está Dios. Y esto se cumple en el Calvario, ¿verdad? El color grisáceo del concreto visto, ¿verdad? En medio de lo tosco de ese concreto también se mezcla lo bello, ¿verdad?, del mármol en sus diferentes tonalidades y esos tonos de color, esos dorados que emana el templo desde el crucifijo también, ¿verdad?, dan un efecto para el alma que entra de querer acercarse. No hay ninguna persona que entra al Calvario que no quiera acercarse al altar. Y creo que nuestros primeros padres, padres somascos, quienes han construido y quienes seguimos custodiando este templo, tenían la claridad de esto. Cuando ellos vinieron en 1921 a El Salvador y cuando tomaron, digamos, las riendas en el 1924 del templo, en ese momento no había nada y ya estaban unos planos, preconcebidos que se les entregaron para construir y nuestro fundador aquí en El Salvador dijo no, el templo del Calvario tiene que ser de estilo gótico y se empecinó en que tenía que ser de estilo gótico y luego pues felizmente coincide con el arquitecto Augusto Barata. Sabemos de que el estilo del arquitecto era totalmente diferente, pero como todo buen maestro supo responder al deseo y a las exigencias del reverendísimo padre Antonio María Brunetti. Y es el legado, es el regalo que la Orden de los Padres Somascos, conjunto con la Ceiba de Guadalupe y la Parroquia Santos Niños Inocentes, el Orfanato San Jerónimo Emiliani y el Instituto Emiliani, le han dado a este país que tanto bien nos ha hecho como orden, con vocaciones y con obras tan emblemáticas como en la que estamos. Padre, yo traigo un guión de preguntas respecto a la iglesia, la estructura y todo, pero voy a ser franco con usted. Siempre buscamos, desde hace un tiempo atrás, hemos buscado esta oportunidad
de poder estar con usted y poder platicar y poder hacer una entrevista. A mí me llamó mucho la atención que es un padre que está muy de cerca con los jóvenes. Noto que hay una iglesia muy tradicional, pero llena de jóvenes. Cualquiera puede decir, es una iglesia, como estaba mencionando usted, con estilo gótico, o sea, wow, la estructura y todo. Pero he visto personalmente en redes sociales que hay jóvenes activos. Y entiendo que en muchas parroquias hay juventud, pero esta juventud que yo he podido apreciar, noto que es algo diferente. Noto en ellos un brillo diferente. Y entiendo que es a raíz del liderazgo que usted tiene sobre estos jóvenes. Y quizás me voy a salir un poco del guión, es más, mi guión lo voy a poner aquí aparte, porque yo quiero conocer de usted el por qué los jóvenes hoy en día están un poco, no decir como distorsionada de la realidad de la sociedad, pero sí, honestamente, hay muchos jóvenes que están viviendo un tiempo confuso, distorsionado, encerrados en su mundo, ¿verdad? Piensan, no, la iglesia, qué horrible. Pero ¿cómo hace usted para tener esta cantidad de jóvenes activos? O sea, veo que son chavos que están enérgicos, activos en la iglesia. ¿Cómo funciona su éxito? Fíjese que, honestamente, toda la vida nuestro carisma son los niños y los jóvenes. Y toda la vida yo he estado acompañando jóvenes, sea en la formación, en el seminario, como en la promoción vocacional, buscando jóvenes que interesados en discernir su vocación a la vida religiosa y a la vida sacerdotal. Luego, desde el 2019, mi trabajo era con jóvenes en el Instituto Emiliani y quizá mi estilo, al estilo de Jerónimo, combina la exigencia con la apertura, ¿verdad? Quienes me conocen, los jóvenes que me conocen saben que soy súper exigente, que exijo disciplina, que exijo resultados, que exijo frutos, pero también creo que cuando uno comprende al joven, hay cosas que ya no los podemos juzgar desde el puesto de autoridad, sino acercándose a ellos como amigos. Pues digamos que siempre he estado con grupos juveniles. Lamentablemente en nuestra parroquia ya no puedo llevar yo la formación, siempre era yo quien les daba los temas, siempre era yo quien andaba acompañándolos en las diferentes actividades. Obviamente la exigencia del ser párroco te cambia la vida. Sin embargo, creo que en mí pueden encontrar esto. O sea, un sacerdote que les quiere, que les ama, que los promueve, abierto a sus dudas, sus preguntas, sus reclamos, sus reproches, pero también que a la vez les exige no quedarse en la mediocridad, no ser jóvenes del montón, no ser jóvenes que se queden enajenados, dopados por el celular, ¿verdad? Por las redes sociales, sino jóvenes que salgan de sí mismos, que compartan con otros niños que tal vez la pasan peor, que tal vez no tienen papás, que no tienen mamá, niños en los diferentes orfanatos, ancianos, y quizás sacarlos un poquito de ese mundo paralelo, de ese mundo virtual, y enseñarles la realidad que nos sobrepasa, la realidad tal como es. Recuerdo en todos los retiros de jóvenes lo primero que yo hago es quitarles el celular
y veo esa resistencia como que no, padre, mire, ¿verdad? Pero quitándoles el celular, los jóvenes vuelven a ser jóvenes, ¿verdad? El saltar, el correr, el jugar, el cantar, todo lo típico y de lo cual la iglesia ha estado acostumbrada, ¿verdad? De los jóvenes, vuelve a florecer en ellos, ¿verdad? Ahí estoy yo, ¿verdad? Vamos a retiro, hay que empezar con la promoción, vamos a tal actividad, convoquemos, hagamos aquí, hagamos allá. Quizá no estoy con ellos al frente de la batalla, pero sí estoy ahí, digamos, como estratega, diciendo qué hacer, qué no hacer. Y para mí es fundamental. Una parroquia sin niños y sin jóvenes es una parroquia condenada a la muerte en sus adeptos y por ende a una muerte espiritual. Yo me alegro y hasta me río cuando un niño llora en la misa, cuando algún niño tal vez está aburrido en la misa, un joven, ¿verdad? Pero yo digo, es así como vamos aprendiendo, es así como vamos valorando la fe, es así como vamos también nosotros descubriendo el amor de Dios manifestado en la iglesia, en el prójimo. Hay algo muy interesante en lo que me acaba de decir, padre. ¿Cómo hacen en Iglesia el Calvario, en la parroquia? Porque hoy los jóvenes, muchos jóvenes, ven como que, o sea, la iglesia, o sea, ellos no piensan en Dios, sino que la iglesia, una estructura física. Pero hay muchos jóvenes que están, pero no muchos logran entender el trasfondo de Dios en la vida de un joven. Hoy los jóvenes se vuelven muy superficiales, su mayoría, y eso los lleva a simplemente dejarse llevar por la ola del momento. ¿Qué podría usted decirnos? ¿Qué podemos hacer nosotros con estos jóvenes para que entiendan que existe un amor de Dios real que está ahí para nosotros y no una estructura física? Bien, creo que lo más importante en todo grupo juvenil es mostrarse auténticos, ¿verdad? Yo siempre le digo a los jóvenes, sean ustedes. No los quiero yo acartonados, no los quiero yo fingiendo de que están en la iglesia, sean ustedes, ¿verdad? Quienes me conocen a mí, yo me presento sin filtros, ¿verdad? Yo soy yo y saben cuando estoy molesto, saben cuando estoy alegre, saben cuando yo estoy orgulloso. Los jóvenes lo saben, ¿verdad? Sin filtros. Creo que en una realidad, en una sociedad donde se vive con tantos filtros de Instagram, de el TikTok, donde hay tantas máscaras y donde se puede alterar tanto la realidad, ahora, hoy por hoy, lo más valioso es la autenticidad. Aquel joven, aquella persona que se presenta tal como es, sin fingir, sin aparentar nada. Cuando fue mi ordenación sacerdotal, en las palabras que yo he dado fueron las siguientes: mi mayor testimonio en la iglesia será este, que Dios, en medio de mis debilidades y mis defectos, que son muchos, me ha llamado. Y me ha llamado para anunciarlo. No ha sido mis méritos, sino el gran amor de Dios que ha resaltado en mi vocación. Y es lo que yo les pido a los jóvenes. Es lo que yo les pido a los jóvenes. No estamos en la iglesia porque seamos mejores de los que no lo están. No estamos en la iglesia porque seamos santos, porque seamos perfectos. Estamos en la iglesia porque somos conscientes del barro, de las miserias de las cuales estamos hechos. Pero estamos aquí conscientes no solamente de nosotros, de nuestra fragilidad, sino conscientes de que así, defectuosos, frágiles, vulnerables,
así nos ama el Señor y queremos hacer camino, ¿verdad?, con Él. Y en el camino Él nos irá quitando lo que no nos sirve, en el camino Él nos irá quitando aquello que no es agradable a su corazón. Y eso es lo que yo propongo en cada grupo, ¿verdad? Conscientes de nuestra fragilidad, pero también conscientes de su gran amor. Y pues bueno, como toda comunidad llena de pecadores, como un hospital donde hay enfermos, pues queremos hacer camino, queremos ir extirpando de nuestra vida lo que no está bien y fortaleciendo, potenciando aquello que el Señor ha querido poner de virtud y de bondad en nosotros. Sin duda alguna, el trabajo es notable, el trabajo que han realizado es muy evidente. Muchas personas que estarán viendo este episodio tendrán la interrogante. Padre Elder fue un chamaco, como decimos, fue un joven, fue un cipote, todo lo que... Un bicho. Un bicho. Y tras vemos a un hombre de carácter firme, pero ¿cómo fue en su niñez, en su adolescencia? Bien, yo soy hondureño, ¿verdad? Para los que no lo sepan. Nací en el seno de una familia bastante católica, pero también con, digamos, la afinidad a la política, ¿verdad? Mi papá fue alcalde, mi papá fue diputado, y pues bueno, digamos, el tema de la fe fue potenciado un montón por mi abuelita. Las abuelitas. Las abuelitas, benditas abuelitas, de verdad, benditas abuelitas. Que me llevaba a un rezo, que me llevaba a la misa, que me llevaba a los 15 minutos. ¿Y usted se aburría? Sí, me aburría, pero por estar con mi abuelita yo era capaz de soportar lo que fuera, ¿verdad? Sí. Me acuerdo que me decía, Tito, vamos a ir a rezar los 15 minutos ante el Santísimo. Y yo tenía mi relojito y le decía, abuela, ya pasaron 15 minutos. Después comprendí que la oración se llamaba 15 minutos, pero no duraban 15 minutos. Y pues bueno, como todos, ¿verdad? Creo que el kinder, la escuela, para mí la escuela fue muy importante porque allí conocí a una mujer que me cambió la vida, que fue mi maestra. Yo estoy más que seguro que si yo hubiese nacido en esta época, a mí me hubiesen declarado autista. Estoy segurísimo, ¿verdad? Me costaba relacionarme con los demás, era muy cumplido, hacía mis deberes, pero inmediatamente, ¿verdad?, ponía mi cabeza, mi frente en el escritorio. Luego me cambian de escuela y es donde conozco yo a esta maestra. Y a mi papá le dijo, mire, ingeniero, lleve a Elder Armando todas las tardes a mi casa, yo le voy a dar refuerzo en matemáticas, en lenguaje, en español en aquel tiempo. Y ahí la conocí, una mujer de verdad, no solamente a mí, sino a todos nuestros compañeros. Nosotros estuvimos con ella 6 años unos y yo 5, y a todos nos cambió la vida, a todos nos cambió la vida. Y mi maestra, como veía que tenía yo problemas para relacionarme, para hablar con los demás, digamos, no solamente a nivel escrito, me dijo, ¿te gustaría de que inventáramos una radio? Y a mí me gustaba mucho el tema de inventar, los experimentos, y yo le dije que sí. Yo no sé cómo hizo ella, pero adecuó un lugar y que estaba a hacer la radio, y jugábamos de las llamadas, y esto me hizo irme abriendo más a hablar con mis compañeros y hablar, a desenvolverme. Luego ella veía que me gustaba mucho el tema de lo científico y esto, y pusimos el laboratorio de la escuela, ¿verdad?, con los experimentos. Ahí teníamos serpientes en alcohol, un microscopio. Recuerdo que
Gracias a ella ganamos la Feria de las Ciencias de toda la ciudad. Y esta mujer a mí me cambió la vida. En el colegio, normal, creciendo, descubriendo el mundo. Pero sí, tanto mi abuelita como la maestra habían marcado este tema de lo espiritual, porque ella era una mujer que a los hombres nos ponía a coser, a hacer las mantas, ¿verdad? También nos enseñaba la carpintería, hombres y mujeres, o sea, niños, niñas, la carpintería. De verdad, una mujer extraordinaria. Que Dios en gloria tenga a mi maestra María Luisa Bautista de Alvarenga. Y pues bueno, siempre, digamos, en el colegio igual, como todo joven, jugando con los compañeritos, saltándonos las clases, saliéndonos del colegio, normal, ¿verdad? Luego entré muy joven a la universidad, me parece 16, 17 años ya estaba en la universidad, estudiaba biología, me gustaba todo el tema de investigación, y a los 18 años me tocó que irme de mi pueblo, de Copán, a Tegucigalpa por la carrera universitaria, y ahí conocí a los padres Omascos. Honestamente llegué a la parroquia de ellos porque era la única parroquia en la capital en Tegucigalpa que tenía aire acondicionado y me quedaba súper cerca de mi casa donde yo vivía, entonces por eso. Y me invitaban constantemente, pero es ahí no, qué pereza. Yo decía otra palabra, pero qué pereza. Y yo iba a la misa, ¿verdad? Esto sí, siempre misa todos los domingos, pero ellos me invitaban, ¿no te gustaría ser sacerdote o no te gustaría discernir? No, la verdad que no. Sin embargo, en una de tantas invitaciones que accedí a ir, escuché que estaban hablando de que iban a ir a la casa de retiro, y cuando mencionaron el lugar, a mí se me hizo familiar por la carrera que yo estudiaba, que era casi que en un lugar protegido. Muchos árboles, donde se produce la mayor cantidad de energía eólica en el país. Y yo le dije al padre, ahí sí quiero ir. Y me dijo, no, porque vamos a trabajar. Y efectivamente fuimos a trabajar como albañiles, ¿verdad? Fue un 1 de mayo, recuerdo. Y allí el padre me dice, mira, quiero que vayas a conocer la obra más importante que tenemos en Tegucigalpa. Yo me imaginé un edificio de unos 15, 20 niveles, porque si la parroquia tan bonita con aire acondicionado, yo dije, si es la obra más importante, pues deberá ser algo impresionante. Y no, me llevó a una casa modesta, y cuando abrió la puerta, salieron el montón de niños que no tenían papá y mamá, niños huérfanos, a saludarnos, pero a saludarnos con una gran alegría, que yo decía, pero si a mí no me conocen, ¿por qué me saludan así? ¿Verdad? Y eso fue lo que a mí me llamó la atención. Entré, le dije, voy a entrar una semana a ayudarles a ustedes, y esa semana se han hecho casi 19 años, ¿verdad? Entonces, aquí estamos. No ha sido un camino fácil, ha sido un camino de descubrir y descubrirse, de moldearse, y sobre todo de conciencia de lo que uno es, ¿verdad? Tristemente al sacerdote se le idealiza, al sacerdote se le piensa que es una persona perfecta, que está al margen de nosotros. No, somos iguales, ¿verdad? Iguales, solamente con un ministerio, con un don especial, no porque nosotros seamos especiales, sino porque Dios en su infinito amor y en su gran misericordia lo ha querido así, ¿verdad? Interesante conocer esa parte de la vida del padre Edward. Si no hubiera tomado la decisión de integrarse al servicio, ¿qué cree usted qué otro camino hubiera tomado? Seguramente estuviera en la finca de mi papá, ¿verdad? Él tenía ya digamos, programado todo lo que íbamos a hacer. Bueno, a los 24 años te graduás, después sacas tu maestría, después vamos a montar un proyecto de ecoturismo en la finca, o estaría quizás allá con el pelo largo. Yo entré a la orden con el pelo largo,
estuviera con el pelo largo en alguna playa o en alguna montaña de Honduras, en alguna investigación, ¿verdad? Me gusta mucho el voleibol, pero mucho. O sea, recuerdo con mi formador una vez empezamos a la 1:30 de la mañana de la tarde, jugando los dos, voleibol uno contra otro, y se nos dieron las 5 de la tarde, que le ganaba uno yo, me ganaba uno él, y ¿verdad? Me gusta un montón. Tengo ratos de no practicarlo por obvias razones, de tantas ocupaciones, pero me gusta un montón. Mencionó si en este tiempo, en esa época de su vida, no hubiera Lo primero, bueno, yo siempre he testado las etiquetas, siempre, ¿verdad? Porque lo que somos seres humanos, hijos de Dios y amados por Él, punto. Lo demás sobra. Creo que el etiquetar a una persona le hace doblemente daño, ¿verdad? Le provoca doblemente ese daño. Yo, por ejemplo, aquí estuvo sentado un niño catalogado de autista, y ha sido con las pláticas más bonitas que yo he tenido, una charla preciosa, un niño inteligentísimo. Yo creo que estoy convencido que gran culpa de todo lo que está aconteciendo son las pantallas, los celulares. Estamos en mil cosas, ¿verdad? El celular nos ha dado una herramienta espectacular, pero hemos perdido el tiempo de interiorizar, hemos perdido el tiempo de la familia, hemos perdido el tiempo de sentarnos a la mesa, ¿verdad? De bendecir los alimentos. Hoy todos estamos con el teléfono, estamos pendientes de todo y no estamos en nada. Yo creo que para revertir todo lo que está aconteciendo tenemos un gran avance tecnológico increíble, pero hay una involución, hay un retroceso en la humanidad en cuanto a la capacidad de contemplar, a la capacidad del arte, ¿verdad? Hoy, ¿quién? ¿Verdad? El celular les está robando la infancia, la juventud y la vida. Nos está robando personas, por ejemplo, que empiezan a trabajar, salen de sus casas a las 4 de la mañana, llegan a las 9 de la noche. ¿En qué momento están con sus hijos? ¿En qué momento dedican un momento, un resquicio para preguntar cómo estás, cómo van las tareas? Nosotros como somascos que nos dedicamos al cuidado de los huérfanos, estamos educando ya a la segunda, si no es a la tercera generación de huérfanos que tienen papá y mamá, ¿verdad? Jóvenes que sus papás les dan todo, pero que no conocen qué es un abrazo, que no conocen un cómo estás, o hijo, hablemos, ¿verdad? Entonces, creo que esta involución nos está afectando un montón, y creo que todo se revierte en la falta de sociabilización. ¿Por qué? Porque cada vez nos vamos encerrando cada vez más. Y
Yo les decía a los jóvenes hace poco, el celular, las pantallas, la tablet, nos está enseñando solamente ver hacia abajo y ya no tenemos anhelo del cielo. Ya no contemplamos las estrellas, ya no contemplamos la grandeza de Dios manifestada en nuestro entorno. Siempre hacia abajo o hacia nosotros, pero no a Dios ni al prójimo. Padre, ¿qué podría decirnos en el caso de todos los que somos padres y tenemos hijos que están viviendo esa etapa de que no salen del cuarto, de que viven pegados al teléfono, pegados a la computadora, a juegos, a videos, o sea, viven en un mundo totalmente aislado, y a veces como padres pues no queremos como hostigarlos o crear quizás en ellos que se sientan presionados y tener esos roces en la familia? Yo, a diferencia de la mayoría, soy disidente en todas estas cosas. En primer lugar, el padre es el padre. El padre es la autoridad. Hemos perdido cada vez más el respeto a la autoridad. Ahora se habla de que la gran mayoría, el 80% de las personas tienen problemas con la autoridad. ¿En qué sentido? Yo no tengo problemas con el padre Elder, tengo problemas porque él es el párroco y porque él tiene el poder de decisión, o porque el alcalde o el presidente en su forma de decidir a mí no me parece. Pero es un problema, digamos, un tanto irracional. Es porque todos queremos mandar, es porque todos queremos hacer lo que nosotros queremos. Desde la época de los 70s, 80s y más ahora, se pelea mucho por las libertades. La libertad de expresión, la libertad de locomoción, la libertad de emisión, bueno, tantas libertades, ¿verdad? Se ha hecho tanto énfasis en los derechos que todos tenemos, pero no se nos ha enseñado las libertades, pero no se nos ha enseñado a vivir en libertad. Ser libres no es pasármela enfrente de una pantalla todo el día. Ser libres no es hacer lo que yo quiera. Ser libres es ser conscientes de lo que yo soy, de lo que yo puedo y de lo que yo debo de hacer. Esa es la libertad. Sin embargo, se nos ha enseñado, ¿verdad?, a defender nuestras libertades, pero no a vivir en libertad. Se nos enseña que todos podemos mandar, pero se nos olvida que todos debemos de servir. Entonces, yo siempre les digo en la casa, la autoridad es el papá y la mamá. Punto. No estamos en una cuestión de negociaciones, sino de obediencia. Pero lo peor que uno puede hacer es ser concesionario de nuestra libertad. Ser concesionarios, ¿verdad? Dar, ofrecer nuestra autoridad. Hay muchas familias donde el hijo manda, donde el hijo, la hija dice qué es lo que se va a hacer, ¿verdad? Y de este modo, obviamente, que vamos haciendo disfuncionales nuestras familias. ¿Qué se puede hacer? Listo, vaya. Usted tiene derecho a jugar fútbol, jugar con su tablet, jugar con su celular, si usted cumple estas obligaciones, ¿verdad? Y yo siempre he dicho, dentro del rol de la familia, dentro de las diferentes actividades, siempre debe de estar Dios. Siempre debe de estar Dios. El domingo vamos para misa, yo no quiero ir, es que no te estoy preguntando si quieres ir. Vamos a ir a la Eucaristía, ¿verdad? Yo recuerdo mi papá me decía, vamos a ir a ver a la familia. Mi abuelita, no, pero es que es muy lejos, 2 horas de carro. No te estoy preguntando cuánto es la distancia, ¿verdad? No te estoy preguntando si quieres ir, vamos a ir, ¿verdad? Eso, uno piensa que uno puede afectar al hijo con esto, con el ejercer la autoridad. No, esto crea en el hijo disciplina y va forjando el carácter. Uno no hace las cosas que a uno le gustan, uno hace las cosas que uno debe de hacer. Porque tristemente, al ser tan laxos en la autoridad,
lo que provocamos es fragilidad en el carácter. Vemos cuántos niños, cuántos jóvenes que no logran valerse por sí solos, ¿verdad? Entonces, yo sí me distancio de esta... Es que somos amigos, ¿no? El papá es papá y el hijo es hijo, ¿verdad? Como padre e hijo pueden tener una plática de confianza, una relación cercana, pero vos sos el papá, sos la mamá y él es tu hijo, ¿verdad? La generación de cristal le llaman a los jóvenes de este tiempo. ¿Cómo percibe, cómo ha batallado usted con la generación de cristal? Bueno, siempre digo que juzgar las nuevas generaciones es juzgar las generaciones precedentes, porque la generación de cristal no es una cuestión que salió de la nada, es la sobreprotección que los padres han dado a sus hijos, es la sobreprotección que sus padres han ejercido en los hijos. Y claro, con ellos hay que soltarles y mostrarles el mundo. Yo a los 18 años ya había tomado una decisión que me iba a cambiar toda la vida. Ahora tenemos personas de 25, 30 años que no saben todavía qué hacer. Es que no sé. Y yo recuerdo, yo sufrí un montón cuando me fui de mi casa. Yo nunca había tomado un bus, por ejemplo. Mi papá siempre me llevaba de un lugar a otro. Mis amigos decían, decile a tu papá que siempre es buena onda, que es chévere, ¿verdad? Y yo nunca había tomado un bus de ruta, por ejemplo, una coaster. Jamás. Y cuando yo me fui a los 16 años de mi casa, yo lloraba, porque ya no estaba papá que me hacía las cosas, ya no estaba mi mamá que, ¿verdad? Entre más se protege a un muchacho, más frágil se convierte en carácter, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, por ejemplo, los jóvenes conmigo saben, no, el padre Elder, con él no se juega. Y saben de que en mí encuentran disciplina, carácter, templanza, y cuando vienen rotos, cuando vienen heridos, encuentran un corazón abierto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer con la generación de cristal? Que se rompan y que se vuelvan a hacer, ¿verdad? También Dios nos pone como ejemplo que somos vasijas de barro, frágiles, ¿verdad? Pero dentro de esa vasija hay un gran tesoro que es su amor. Entonces, ¿qué hay que hacer con la generación de cristal? Que se rompan, que conozcan qué es la vida, que conozcan, ¿verdad? Yo cuando me dicen, y yo mismo lo digo, ay no, ser adulto, qué horror. Cuando estábamos en el seminario todos queríamos ponernos la estola y la casulla de una sola vez, o todos queríamos ponernos el hábito, y cuando ya estamos al frente, cuando ya somos responsables, nos damos cuenta de lo complicado y lo difícil que es. Pero esta es la realidad. Pero muchas veces la endulzamos tanto que no forjamos carácter, no formamos personas que puedan responder ante una sociedad que va velozmente y que muchas veces puede llegar a ser cruel. De verdad que créame que inspira mucho tener este tipo de conversación, este tipo de podcast, este tipo de entrevista, porque sabemos de que muchos padres estamos lidiando con eso. Sabemos de que muchos están en esa encrucijada que no hayan que hacer, porque ya las cosas se salieron de control en las situaciones. Pero como dice usted, esa es la realidad, lo que está pasando y son consecuencias de. ¿Qué consejo pudiera darles? Porque sabemos que el tiempo apremia. ¿Qué consejo pudiera darle el padre Elder a estos padres de familia que están atravesando esta situación? Bien, en primer lugar,
de que sepan comprender y comprenderse. Yo estoy convencido de que las generaciones que tenemos ahora es producto de papás que sufrieron, ¿verdad? Que dicen, no, yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé. Pero no te das cuenta que tus heridas, tus pruebas, tus sufrimientos te hicieron lo que sos ahora. Te hicieron lo que sos ahora. Entonces, el evitarle sufrimiento al joven, al niño, pues no es de que le vaya a ser mejor. Me explico. El mismo Hijo de Dios ha pasado por el sufrimiento. El sufrimiento tiene dos posibilidades. O te hace hundirte en él, o lo ocupas como oportunidad para crecer. ¿Verdad? Entonces, quizás enseñarle a los hijos qué es el mundo. ¿Qué es el mundo? Yo recuerdo que yo, tal vez para mi papá lo veía como cosa pequeña, pero para mí era enorme. En las vacaciones, ¿verdad? Me mandaba a la finca. Usted se va a cocinar, usted tiene que levantarse a las 5 de la mañana, tiene que ir al corte del café, usted va a recibir el café, ¿verdad? Y nos vemos el viernes, que venga por usted, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo no me muero de hambre, yo puedo cocinar, yo desde pequeñito, ¿verdad? Y cualquiera podría decir que ingrato el ingeniero, ¿verdad? Cómo trata a su hijo, como que fuera un trabajador más. O, por ejemplo, cuando me le escapaba de la finca, bueno, va a ir donde la tía a ayudarle en el negocio, ¿verdad? A vender, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, quizás esto hace falta. Quizás esto hace falta. Hemos protegido tanto, ¿verdad? Que lo confundimos con amor. Nuestro amor dice, yo protejo a mi hijo. No, si vos lo amás, recordá que no es tu hijo. Dios te lo ha dado y tu misión, tu vocación es educarlo y hacerlo un hombre de bien. Si vos lo amás, tenés que prepararlo para la vida, no para que esté siempre bajo tu resguardo. Porque el día que murás, el día que ya no estés, se le va a caer, se le va a venir el mundo encima a este joven, a este niño. Y para mí, bueno, mi papá ha muerto en el 2023. He ido. Y lo único que yo fui a hacer frente a su féretro fue, además de las honras fúnebres, de celebrarle la misa. He tenido la gracia, de verdad, yo le agradezco tanto a Dios el poder haber celebrado esa misa de cuerpo presente por mi papá. Todos los domingos lo recuerdo, a él, a mi abuelita, a mi abuelito. Pero agradecerle a Dios por el papá que me había regalado, ¿verdad? Agradecer. Y recuerdo que mi mamá me decía, el Armando, llora, no te hace bien reprimir. Yo me siento triste porque ya no lo voy a ver, porque ya no lo voy a felicitar el día del padre, el día de su cumpleaños, en la Navidad, el Año Nuevo, o cuando las cosas se ponían un tanto feas, ¿verdad? Siempre era como, mira papá, esto está sucediendo, por teléfono, porque pues él vivía en Honduras, yo acá, ¿verdad? Y siempre la palabra oportuna, pero en realidad fui a agradecer. Y yo le di gracias a Dios por la fe, porque la fe me hacía a mí cambiar el horizonte totalmente de aquello que parecía una pérdida, para mí era una ganancia, era un hasta pronto, nos vamos a ver en el seno del Padre, allá en el cielo, ¿verdad? Entonces, papás, ¿verdad? La fe es tan constitutivo como el ir a la escuela, preparar a un niño, ¿verdad? Académicamente. Pero es porque hemos invertido esta escala de valores. Ahora nos importa más el tener y el poder, ese poder de adquisición, ¿verdad? Y se nos ha olvidado el ser felices. Ser felices. Yo recuerdo que todos mis compañeritos estudiaban medicina, estudiaban ingenierías, y vos, el hermano biólogo. Y mi papá se sentó un día y me dijo, mira, ciertamente no vas a ganar dinero, mucho dinero con esta carrera.
Pero a vos te hace feliz el de Armando, ¿te gusta? Yo sí. Muy bien, eso es lo importante. Eso es lo importante. Entonces, nos preocupamos para que esté en un buen colegio, nos preocupamos, ¿verdad?, porque pueda producir en un futuro, ¿verdad? Pero se nos olvida de que estamos aquí para ser felices, no para tener dinero. Si lo tenés, bendito sea Dios, es un medio, pero no es el fin. Y no ser mediocres, no acostumbrarnos a esa dopamina barata de soy feliz viendo un reel, soy feliz viendo chistes en el YouTube o en el TikTok, no, sino a llenarnos de contenidos que de verdad nos puedan aportar en la vida. Aprender, a nadie le gusta aprender, a nadie. ¿Por qué? Porque requiere esfuerzo, ir al colegio, ir a la universidad, el retener, el analizar, el aprender, o sea, el asumir. Pero es la única manera de despertar la conciencia, de despertar el corazón. Y la gente más feliz es la que más sabe. Y sabe cómo vivir, ¿verdad? Entonces, quizás decirle a esos padres un componente importantísimo del crecimiento de sus hijos, no solamente es que tenga una buena alimentación, no solamente es que vaya a un buen colegio, sino también que a la par vaya siempre Dios, ¿verdad? Así que, pues, eso podría yo decir. Bueno, Padre, de verdad que agradezco mucho sus palabras. Esperamos que no sea la primera ni la última y poder hacer otro espacio más adelante, porque hay tantos temas, yo sé que hay tantas cosas que quisiéramos mucho tener una guía espiritual, un consejo que nos pueda guiar por dónde dar esos pasos y poder ser una guía para las personas que amamos. De verdad, Padre, agradezco mucho el espacio, el tiempo que nos ha dado. Es un placer, es un privilegio, de verdad, poderlo conocer, poder compartir con usted. Y pues nada más pedirle que nos comparta, nos pueda dar unas palabras al público que nos está viendo, una invitación también para que puedan visitar la parroquia. Muy bien, pues bueno, somos una comunidad viva, queremos ser una comunidad evangelizada y evangelizadora. Les invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes plataformas. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en TikTok. Y además de que nos puedan ver en nuestra página web www.elcalvariosansalvador.com. En las redes sociales siempre aparecemos como Parroquia El Calvario San Salvador. Invitadísimos, síganos, ¿verdad? Compartan nuestros contenidos, pero sobre todo les invitamos a que puedan venir y hacer un camino de comunidad. Tenemos un abanico de posibilidades, de grupos en los cuales ustedes podrían participar. En las misas dominicales les invitamos, misa de 7, de 9, de 11 y de 5 de la tarde. Así que, pues ánimo, la vida consiste en ver las cosas desde la óptica del corazón, desde la óptica de Dios, y desde ahí procurar responder lo mejor que podamos en medio de nuestras fragilidades, defectos, de aquello que muchas veces no nos hace sentir tan orgullosos de nosotros, pero sabiendo que aún así nos ama Dios, Él nos invita a ser instrumentos de su gracia, de su verdad y de su amor. Muchas gracias. Bueno, señores, espero hayan disfrutado esta entrevista. Espero que puedan compartirla. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales, el Paco Podcast, en YouTube y en Facebook, Filtrados El Salvador. Gracias a nuestros patrocinadores. Compartan, síganos. Nos vemos en la próxima. Bye bye.